El mundo de ayer. Memorias de un europeo. Por Stefan Zweig. La fragilidad de la civilización. Vida de Stefan Zweig. Por Fran J. Tapia Lobo. Stefan Zweig nació en 1881, en el seno de un imperio que, según él mismo describe, simbolizaba la estabilidad y la seguridad, la monarquía de los Habsburgo. Su infancia transcurrió en Viena, una ciudad cosmopolita, cuna de la música clásica y de un arte que florecía bajo la égida de la seguridad burguesa. Era un tiempo en que la vida se calculaba con precisión, presupuestos familiares fijos, economía predecible y una confianza inquebrantable en el progreso. En el hogar de Zweig, esta seguridad se manifestaba en la prudencia económica y el amor por la cultura. Su padre, industrial textil, encarnaba el ethos de safety first, una vida de trabajo honesto y discreto. Su madre, de ascendencia cosmopolita, complementaba este ambiente con un carácter refinado y un amor profundo por las artes. Desde joven, Zweig se empapó del cosmopolitismo vienés, una cualidad que definiría su visión humanista. La estabilidad de la Viena de su infancia, con sus tradiciones musicales y literarias, impregnó sus primeras obras. Por ejemplo, en sus primeros poemas y relatos, se puede percibir un fuerte énfasis en la introspección y en la búsqueda de la belleza estética, influencias directas del entorno cultural vienés. Autores como Grillparzer y Schnitzler modelaron su estilo, mientras que su contacto temprano con la música de Brahms y Mahler le enseñó el valor del ritmo y la cadencia en la escritura. La literatura pronto se convirtió en el refugio y el motor de la vida de Zweig. Influido por autores como Goethe, Rilke y Hofmannsthal, comenzó a escribir poesía y prosa desde temprana edad. A la vez, desarrolló una fascinación por los viajes. Recorrió Europa y otros continentes, absorbiendo la diversidad cultural que reforzó su creencia en un humanismo que trasciende las fronteras. Estos viajes no solo fueron una fuente de inspiración literaria, sino también una búsqueda constante de pertenencia y un intento de escapar del desarraigo que, más tarde, marcaría su vida en el exilio. La transición desde el esplendor cultural previo a la Primera Guerra Mundial hacia la devastación moral y social de las dos guerras mundiales marcó profundamente la vida de Stefan Zweig, afectando sus amistades y relaciones literarias. Amistades clave, como la que mantuvo con Sigmund Freud, fueron profundamente influenciadas por el ascenso de ideologías como el nazismo y el fascismo. Zweig veía a Freud como una figura emblemática del pensamiento racional y la resistencia cultural, incluso cuando éste fue forzado al exilio en Londres, donde finalmente sucumbió al cáncer. Su vínculo con Romain Rolland, un ferviente pacifista, también reflejaba su idealismo compartido frente a la barbarie que los rodeaba. Las tensiones ideológicas de la época desafiaron incluso las relaciones más sólidas. Por ejemplo, su amistad con Joseph Roth, otro escritor judío austriaco, estuvo teñida por el dolor compartido del exilio y el desarraigo. Roth, quien luchaba con su propio deterioro físico y mental, se convirtió en un espejo de la desesperanza que Zweig sentía ante la caída de Europa en el abismo del fanatismo. Sin embargo, Zweig también cultivó relaciones con autores como Richard Strauss, quien optó por colaborar con el régimen nazi, una decisión que Zweig observó con pesar, entendiendo la complejidad de las elecciones bajo la presión de un régimen opresor. Estas amistades y colaboraciones ilustran cómo Zweig intentó mantener viva una red de diálogo y entendimiento en un continente desgarrado. Sus escritos, cartas y memorias son testimonio no solo de sus vínculos personales, sino también de su lucha por preservar el humanismo y la cultura frente al embate de las ideologías totalitarias. Zweig vivió el auge y la caída de una civilización. Desde el esplendor cultural de la época previa a la Primera Guerra Mundial hasta el colapso moral de Europa en las dos guerras mundiales, su obra refleja las profundas convulsiones volcánicas que describió como símbolo de su generación. Fue testigo del desarrollo de las grandes ideologías de masas, el fascismo, el nazismo y el bolchevismo, y de cómo éstas destruyeron los ideales humanistas que él tanto valoraba. El estallido de la Primera Guerra Mundial marcó el fin de la seguridad que había caracterizado su infancia. Aunque inicialmente se sintió atraído por el fervor patriótico, pronto se convirtió en un crítico de la guerra. En sus escritos de esa época, Zweig abogó por la reconciliación entre los pueblos y el entendimiento mutuo, cimentando su identidad como pacifista y humanista. La persecución nazi lo despojó de su patria y de su identidad cultural. 3 veces expulsado de su hogar, Zweig se refugió en Inglaterra,
Estados Unidos y, finalmente, Brasil. A pesar de la devastación personal y la pérdida de sus posesiones materiales, encontró en la escritura un medio para resistir. Desde el exilio, escribió El mundo de ayer, un testimonio que encapsula el colapso de una civilización y la lucha por preservar los valores humanistas frente a la barbarie. El exilio, aunque doloroso, también le otorgó una nueva perspectiva. En su condición de apátrida, Zweig exploró la idea de la libertad como desapego, una filosofía que plasmó en sus memorias. Sin embargo, el peso del desarraigo y el desencanto con el curso de la historia lo llevaron a un trágico desenlace. En 1942, Zweig y su esposa se quitaron la vida en Petrópolis, Brasil. Zweig mantuvo profundas amistades con figuras destacadas de su tiempo, como Sigmund Freud, Romain Rolland, Richard Strauss y Joseph Roth. Estas relaciones no solo enriquecieron su perspectiva, sino que también fomentaron un diálogo intelectual en busca de entendimiento. Freud, con quien compartió la lucha contra el exilio, fue una influencia crucial, mientras que su correspondencia con Rolland consolidó su compromiso pacifista. Por otro lado, Roth encarnaba el dolor del exilio y la decadencia de una Europa dividida. A pesar de las tensiones, Zweig valoraba la diversidad de pensamiento que estas amistades le aportaban. Entre sus publicaciones destacan Carta de una desconocida, Momentos estelares de la humanidad y Novela de ajedrez. Su obra abarcó géneros diversos, desde el ensayo histórico hasta la ficción, reflejando su vasta curiosidad intelectual y su sensibilidad hacia las emociones humanas. Zweig era políglota, dominando el alemán, francés, inglés e italiano, lo que le permitió actuar como mediador entre distintas culturas. Sus traducciones, especialmente de poetas como Verhaeren y Baudelaire, contribuyeron a difundir las riquezas literarias de otros países en su Austria natal. Stefan Zweig era un apasionado coleccionista, un buscador incansable de tesoros culturales que encapsulaban la grandeza del genio humano. Entre los manuscritos que formaban parte de su impresionante colección se encontraban obras de Mozart, Goethe, Beethoven y Balzac, reliquias que Zweig consideraba como un puente tangible hacia las mentes más brillantes de la historia. Su amor por estos objetos no se limitaba a su valor histórico o estético. Para él, simbolizaban la continuidad del pensamiento y la creatividad a lo largo de los siglos, un recordatorio de que la cultura podía resistir incluso en tiempos de barbarie. Uno de los ejemplos más destacados fue el manuscrito de la Sonata para piano en si menor, de Franz Liszt, que Zweig adquirió con reverencia. También poseía bocetos de sinfonías de Beethoven, cuyas enmiendas y notas personales revelaban el proceso creativo de un genio luchando por alcanzar la perfección. Además, su colección incluía cartas manuscritas de personalidades como María Antonieta, que ofrecían vislumbres íntimos de figuras históricas en momentos cruciales. Estas colecciones no solo reflejaban sus valores culturales y su profundo respeto por el legado artístico, sino también su necesidad de preservar, en medio de las convulsiones volcánicas de su tiempo, aquello que él consideraba eterno e imperecedero. Zweig veía en cada manuscrito una resistencia silenciosa al olvido, un acto de reverencia hacia la humanidad y su capacidad de crear belleza incluso en medio del caos. Además de su obra literaria, Zweig se distinguió por su amor por las colecciones. Reunió una impresionante colección de manuscritos de figuras como Mozart, Goethe y Beethoven, que consideraba testigos tangibles del genio humano. Estas colecciones simbolizaban para él la continuidad cultural y el legado de las grandes mentes en tiempos de cambio y destrucción. El mundo de ayer no es solo una evocación melancólica de un pasado perdido, sino también un llamado a la reflexión y la comprensión del presente. Zweig documentó con maestría las tensiones y las transiciones que su generación enfrentó, y su obra es tanto un testimonio personal como un archivo histórico de una era marcada por catástrofes y descubrimientos. A través de sus memorias, nos guía por los salones de la Viena de su infancia, el esplendor cultural de la Belle Époque y las devastadoras sombras de las guerras mundiales. Ejemplos concretos de cómo sus contemporáneos han interpretado su legado incluyen el uso de sus escritos en debates sobre el auge de los extremismos políticos y la importancia de la memoria histórica como herramienta contra el olvido. En sus ensayos y correspondencias, Zweig reflexionó sobre la fragilidad de la civilización y la necesidad de preservar los valores de la tolerancia y la paz. Obras como Novela de ajedrez han sido estudiadas como alegorías del conflicto entre la creatividad humana y la opresión ideológica.
En el contexto actual, donde el auge de las ideologías nacionalistas y las tensiones globales continúan desafiando los ideales humanistas, el mensaje de Zweig resuena con fuerza renovada. Su énfasis en el diálogo intercultural, en la búsqueda de la comprensión mutua y en la capacidad de la literatura para trascender barreras lo convierten en un referente indispensable. La relevancia de su obra se mantiene viva en conferencias, estudios académicos y en la revalorización de su humanismo como una brújula ética frente a la incertidumbre del presente y el futuro. Su vida y legado nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos aprender de las lecciones del pasado para construir un mundo más justo y humano. El mundo de ayer no es solo una evocación melancólica de un pasado perdido, sino también un llamado a la reflexión. Zweig nos recuerda que la memoria histórica es esencial para evitar la repetición de los errores del pasado. En una época de polarización y extremismos, su obra sigue siendo una guía para quienes buscan preservar la dignidad, la libertad y el entendimiento mutuo. Su compromiso con el humanismo, su amor por la cultura y su capacidad para capturar la esencia de una Europa que desaparecía bajo el peso de su propia destrucción hacen de Stefan Zweig una figura imprescindible para comprender la complejidad de la condición humana en tiempos de crisis. Su vida y obra son un recordatorio perenne de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la razón y la humanidad puede prevalecer. Los viajes de Zweig, tanto físicos como intelectuales, fueron una constante en su vida. Desde sus primeras travesías por Europa hasta su exilio en América, cada paso le permitió nutrirse de las culturas y las historias de los lugares que visitó. Estas experiencias consolidaron su perspectiva cosmopolita y su visión de una humanidad unida por valores comunes, aunque fragmentada por las tensiones del nacionalismo. El humanismo de Zweig fue también una forma de resistencia frente a la barbarie. En sus encuentros con figuras como Sigmund Freud y Romain Rolland, buscó construir puentes entre las diferencias ideológicas y culturales. En un mundo desgarrado por las guerras, Zweig abogó por el poder de la literatura y el arte como herramientas para el entendimiento y la reconciliación. El contraste entre el progreso técnico y el retroceso moral fue una de las grandes paradojas que marcaron la época de Zweig. Mientras la humanidad alcanzaba hitos impresionantes en ciencia y tecnología, también se hundía en las profundidades de la brutalidad. Para Zweig, esta dicotomía era un recordatorio de la fragilidad de la civilización y de la necesidad de preservar los ideales del humanismo frente a las fuerzas deshumanizadoras del fanatismo y la guerra. Su recuerdo de una Europa en pleno renacimiento cultural, antes de ser destruida por los conflictos, es un homenaje a la riqueza y la diversidad que una vez definieron el continente. Zweig nos deja con una visión esperanzadora. Que, incluso tras las peores tragedias, el espíritu humano tiene la capacidad de renacer y construir un futuro más luminoso. Prefacio. Jamás me he dado tanta importancia como para sentir la tentación de contar a otros la historia de mi vida. Han tenido que pasar muchas cosas, acontecimientos, catástrofes y pruebas, muchísimas más de lo que suele corresponderle a una misma generación, para que yo encontrara valor suficiente como para concebir un libro que tenga a mi propio yo como protagonista o, mejor dicho, como centro. Nada más lejos de mi intención que colocarme en primer término, a no ser que se me considere como un conferenciante que relata algo sirviéndose de diapositivas. Es la época la que pone las imágenes, yo tan solo me limito a ponerle las palabras, aunque, a decir verdad, tampoco será mi destino el tema de mi narración, sino el de toda una generación, la nuestra, la única que ha cargado con el peso del destino, como, seguramente, ninguna otra en la historia. Cada uno de nosotros, hasta el más pequeño e insignificante, ha visto su más íntima existencia sacudida por unas convulsiones volcánicas casi ininterrumpidas que han hecho temblar nuestra tierra europea, y en medio de esa multitud infinita, no puedo atribuirme más protagonismo que el de haberme encontrado como austríaco, judío, escritor, humanista y pacifista, precisamente allí donde los seísmos han causado daños más devastadores. 3 veces me han arrebatado la casa y la existencia, me han separado de mi vida anterior y de mi pasado, y con dramática vehemencia me han arrojado al vacío, en ese no sé a dónde ir, que ya me resulta tan familiar. Pero no me quejo, es precisamente el apátrida el que se convierte en un hombre libre, libre en un sentido nuevo, solo aquel que a nada está ligado, a nada debe reverencia. Por eso mismo, espero poder cumplir la condición sine qua non de toda descripción fehaciente de una época,
la sinceridad y la imparcialidad. Y es que me he despojado de todas las raíces, incluida la tierra que las nutre, como, posiblemente, pocos han hecho a lo largo del tiempo. Nací en 1881, en un imperio grande y poderoso, la monarquía de los Habsburgos, pero no se molesten en buscarlo en el mapa. Ha sido borrado sin dejar rastro. Me crié en Viena, metrópoli 2 veces milenaria y supranacional, de donde tuve que huir como un criminal antes de que fuese degradada a la condición de ciudad de provincia alemana. En la lengua en que la había escrito y en la tierra en que mis libros se habían granjeado la amistad de millones de lectores, mi obra literaria fue reducida a cenizas. De manera que ahora soy un ser de ninguna parte, forastero en todas, huésped, en el mejor de los casos. También he perdido a mi patria propiamente dicha, la que había elegido mi corazón, Europa, a partir del momento en que ésta se ha suicidado desgarrándose en 2 guerras fratricidas. Para mi profundo desagrado, he sido testigo de la más terrible derrota de la razón y del más enfervorizado triunfo de la brutalidad de cuantos caben en la crónica del tiempo. Nunca, jamás, y no lo digo con orgullo sino con vergüenza, sufrió una generación tal hecatombe moral, y desde tamaña altura espiritual, como la que ha vivido la nuestra. Desde que me empezó a salir barba hasta que se cubrió de canas, en ese breve lapso de tiempo, medio siglo apenas, se han producido más cambios y mutaciones radicales que en 10 generaciones, y todos creemos que han sido demasiados. Mi hoy difiere tanto de cada uno de mis ayer, mis ascensiones y mis caídas, que a veces me da la impresión de no haber vivido una sola sino varias existencias, y todas ellas, del todo diferentes. Hasta tal punto que a menudo me sucede lo siguiente. Cuando pronuncio de una tirada, mi vida, maquinalmente me pregunto, ¿cuál de ellas? ¿La de antes de la guerra? ¿De la primera guerra o de la segunda? ¿O la vida de hoy? Otras veces me sorprendo a mí mismo diciendo, mi casa, para descubrir enseguida que no sé a cuál de ellas me refiero. Si a la de Bath o la de Salzburgo, o, tal vez, al caserón paterno de Viena. O digo, nuestra casa, y me estremezco al pensar que los hombres de mi patria apenas me consideran como uno de ellos, como los ingleses o los americanos. Allí ya no me queda ninguna ligazón orgánica y aquí, no me he acabado de integrar. Me da la impresión de que el mundo en que me crié, el de hoy y el que se sitúa entre los dos se separan cada vez más, convirtiéndose en mundos completamente diferentes. En conversaciones con amigos más jóvenes, cada vez que les cuento episodios de la época anterior a la Primera Guerra me doy cuenta, por sus preguntas estupefactas, de hasta qué punto lo que para mí sigue siendo una realidad evidente, para ellos se ha convertido en histórico o inimaginable. Y el secreto instinto que mora dentro de mi ser les da la razón. Se han destruido todos los puentes entre nuestro hoy, nuestro ayer y nuestro anteayer. Yo mismo no puedo dejar de maravillarme de la abundancia y variedad de cosas que hemos ido acumulando en el breve lapso de una existencia, sin duda, de lo más incómoda y amenazada, sobre todo cuando la comparo con la forma de vida de mis antepasados. El padre, el abuelo de qué habían sido testigos. Cada cual había vivido su vida singular. Una sola, desde el principio hasta el final, sin grandes altibajos, sin sacudidas ni peligros, una vida con emociones pequeñas y transiciones imperceptibles, con un ritmo acompasado, lento y tranquilo. La ola del tiempo los había llevado desde la cuna hasta la sepultura. Vivieron en el mismo país, en la misma ciudad, incluso, casi siempre, en la misma casa. Todo lo que pasaba en el mundo exterior ocurría, en realidad, en los periódicos. Nunca llamaba a su puerta. Es cierto que en su época en algún que otro lugar también estallaban guerras, pero, si las medimos con las dimensiones de hoy, no se trataba sino de guerras poco significantes cuyo teatro, además, se hallaba lejos de las fronteras. No se oían sus cañonazos y al cabo de medio año ya estaban apagados sus focos y olvidada una más de las secas páginas de la historia, y la vida de siempre no tardaba en volver a instalarse de nuevo. Nosotros, por el contrario, lo hemos vivido todo sin la vuelta atrás, del antes no ha quedado nada ni nada ha vuelto. Se nos ha reservado a nosotros el privilegio de participar de lleno en todo aquello que, por lo general, la historia asigna cada vez a un solo país y un solo siglo. Una misma generación era testigo, como máximo, de una revolución, otra, de un golpe de Estado, una tercera, de una guerra, una cuarta, de una hambruna, una quinta, de una bancarrota nacional,
y muchos países privilegiados y no menos generaciones afortunadas ni tan siquiera habían tenido que vivir nada de esto. Nosotros, en cambio, los que hoy rondamos los 60 años y de jure aún nos toca vivir algún tiempo más que no hemos visto, no hemos sufrido, no hemos vivido. Hemos recorrido de cabo a rabo el catálogo de todas las calamidades imaginables, y eso que aún no hemos llegado a la última página. Yo mismo, por ejemplo, he sido contemporáneo de las dos guerras más grandes de la humanidad, y cada una de ellas la viví en un bando diferente, una en el alemán y otra en el anti-alemán. Antes de la guerra había conocido la forma y el grado más altos de la libertad individual y después, su nivel más bajo desde siglos. He sido homenajeado y marginado, libre y privado de la libertad, rico y pobre. Por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del apocalipsis, la revolución y el hambre, la inflación y el terror, las epidemias y la emigración. He visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peor de todas las pestes, el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea. Me he visto obligado a ser testigo indefenso e impotente de la inconcebible caída de la humanidad en una barbarie como no se había visto en tiempos y que esgrimía su dogma deliberado y programático de la antihumanidad. Después de siglos, nos estaban reservadas de nuevo guerras sin declaración de guerra, campos de concentración, torturas, saqueos indiscriminados y bombardeos de ciudades indefensas, bestialidades que las últimas 50 generaciones no habían conocido y que ojalá no conozcan las futuras. Sin embargo, por una extraña paradoja, en el mismo lapso de tiempo en que nuestro mundo retrocedía un milenio en lo moral, también he visto a la misma humanidad elevarse hasta alturas insospechadas en lo que a la técnica y el intelecto se refiere, cuando de un aletazo ha superado todas las conquistas de millones de años, la del éter gracias al avión, la transmisión de la palabra terrenal por todo el planeta en un segundo y, con ella, la conquista del universo, la desintegración del átomo, el triunfo sobre las enfermedades más pérfidas y la conversión en posibles de muchas cosas cotidianas que tan solo en la víspera eran imposibles. Antes de este momento, la humanidad, como conjunto, nunca había mostrado una faceta tan diabólica ni tampoco había alcanzado cotas de creación tan parecidas a las divinas. Considero un deber dar fe de esta vida nuestra, una vida tensa y dramáticamente llena de sorpresas, porque, repito, todo el mundo ha sido testigo de estas gigantescas transformaciones, todo el mundo se ha visto obligado a convertirse en ese testigo. Para nuestra generación no había escapatoria ni posibilidad de quedarse fuera de juego, como para las anteriores, debido a nuestra nueva organización de la simultaneidad, vivíamos siempre incluidos en el tiempo. Cuando las bombas arrasaban las casas de Shanghái, en Europa lo sabíamos, sin salir de casa, antes de que evacuasen a los heridos. Todo lo que ocurría en otro extremo del mundo, a kilómetros de distancia, nos asaltaba en forma de imágenes vivas. No había protección ni defensa alguna ante el hecho de que se nos informara constantemente y de que mostrásemos interés por esas informaciones. No había país al que poder huir ni tranquilidad que se pudiese comprar. Siempre y en todas partes, la mano del destino nos atrapaba y volvía a meternos en su insaciable juego. Había que someterse sin cesar a las exigencias del Estado, entregarse como víctima a la política más estúpida, adaptarse a los cambios más fantásticos. Siempre estaba uno encadenado a la colectividad, por más tenaz que fuese su defensa, se veía uno irresistiblemente atrapado. Todo aquel que ha vivido esta época o, mejor dicho, todo aquel que se ha visto acorralado y perseguido en este lapso, no hemos conocido muchos momentos de resuello, ha vivido más historia que ninguno de sus antepasados. Hoy nos volvemos a encontrar en un punto crucial, un fin y un nuevo comienzo. Así, pues, no actúo gratuitamente cuando acabo de momento esta mirada retrospectiva sobre mi vida en una fecha determinada. Es que aquel día de septiembre de 1939 pone punto final definitivo a la época que formó y educó a los que ahora tenemos 60 años. Pero si con nuestro testimonio logramos transmitir a la próxima generación, aunque sea una pavesa de sus cenizas, nuestro esfuerzo no habrá sido del todo vano. Soy consciente de las circunstancias adversas, pero sumamente características de nuestra época, en cuyo marco intento plasmar estos recuerdos míos. Los escribo en plena guerra, en el extranjero y sin nada que ayude a mi memoria. En mi habitación de hotel, no dispongo de un solo ejemplar de mis libros,
ni de apuntes, ni de una carta de amigo. No puedo ir a buscar información a ninguna parte porque la censura ha interrumpido o ha puesto trabas a la correspondencia en todo el mundo. Vivimos ahora tan aislados como hace siglos, cuando aún no se habían inventado los barcos de vapor, los trenes, los aviones y el correo. De modo que no guardo de mi pasado más que lo que llevo detrás de la frente. En estos momentos, todo lo demás me resulta inaccesible o, incluso, perdido. Pero nuestra generación ha aprendido a conciencia a no llorar las cosas perdidas y, además, quién sabe si la falta de documentación y de detalles no acabará redundando en beneficio de este libro. Porque yo no considero a nuestra memoria como algo que retiene una cosa por mero azar y pierde otra por casualidad, sino como una fuerza que ordena a sabiendas y excluye con juicio. Todo lo que olvida el hombre de su propia vida, en realidad ya mucho antes había estado condenado al olvido por un instinto interior. Solo aquello que yo quiero conservar tiene derecho a ser conservado para los demás. Así que hablad, recuerdos, elegid vosotros en lugar de mí y dad al menos un reflejo de mi vida antes de que se sumerja en la oscuridad.